Hola, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. En esta ocasión, pues les quiero dar un ejemplo de cómo aplicar el teorema de Norton a los circuitos o a los análisis de circuitos eléctricos. En esta ocasión tenemos un ejercicio en donde nos piden encontrar el valor de B sub 0 que hay o sí que hay en la resistencia de 6K. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos hacer es hallar el valor de la resistencia de Norton. Es decir, quitando la resistencia de 6K y dejando entre esas terminales un circuito abierto. ¿Ok? Lo que significa que vamos a quitar momentáneamente esta resistencia de 6K. Luego de haber quitado esa resistencia de 6K o la carga o el elemento que nos coloquen en el circuito, procedemos a reemplazar las fuentes tanto de voltaje como de corriente por sus respectivos equivalentes en la aplicación de la técnica, que en este caso nos indica que la fuente de voltaje independiente la vamos a reemplazar por un cortocircuito y la fuente de corriente independiente la vamos a reemplazar por un circuito abierto. De tal manera que luego de realizar las respectivas modificaciones que acabamos de mencionar, el circuito nos va a quedar como se indica en el siguiente recuadro de color rojo que voy a dejar acá. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a dejar de color rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Entre las terminales donde nos mandan a hallar en este caso, o donde vamos a aplicar el teorema de Norton, en este caso, dejamos un circuito abierto. Reemplazamos la fuente de voltaje por un cortocircuito y la fuente de corriente por un circuito abierto. Por lo tanto, de lo que acabo de mencionar, este sería el esquema que nos queda. Simplemente un circuito serie entre una resistencia de 1K y una resistencia de 2K. Por lo tanto, esas terminales que se encuentran en el circuito abierto nos estarán indicando que la resistencia de Thevenin, que es la misma para la resistencia de Norton, que es la que estamos hallando, sería simplemente la suma de dos resistencias en serie. Luego, para continuar en el hallazgo en este caso de la corriente de Norton, se hace necesario que entonces entre esas dos terminales que están abiertas, en esta ocasión vamos a hacer un cortocircuito. Vamos a señalar eso. Vamos a hacer un cortocircuito entre esas las dos terminales. Y entre ese en ese cortocircuito entre las dos terminales vamos a encontrar la corriente de Norton. Siendo así este esquema o haciendo un cortocircuito entre las dos terminales, realmente el esquema que nos quedaría sería el siguiente. Vamos a remarcarlo de color azul. Perdón, este no, lo colocamos acá. Nos quedaría, por lo tanto, este esquema. En donde tenemos, ojo, tenemos entre las dos terminales ya hicimos un corto, perfecto, y redibujando el esquema nos quedaría de la siguiente manera. Las dos resistencias de 1K y 2K en serie, en esta ocasión vuelven a aparecer las fuentes originales del ejercicio o del esquema, que en este caso es una fuente de 2 amperios y una de corriente y una fuente de voltaje de 3 voltios y el cortocircuito. Al momento que acabamos de hacer entre las dos terminales, al redibujar nos queda la siguiente manera o el siguiente esquema. Por lo tanto, si se dan cuenta, esa corriente de cortocircuito o I sub SC hace referencia a también que es la misma corriente que va a estar pasando por la fuente de 3 voltios. Por lo tanto, para poder nosotros encontrar la corriente que nos están solicitando, podemos simplemente aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, la cual nos indica que en este caso la corriente que está entrando a este nodo, vamos a subrayar aquí, de color verde, la corriente que está entrando a ese nodo es la corriente ISC y va a ser igual a quién? A las corrientes que salen de ese nodo. ¿Cuáles son las corrientes que salen de ese nodo? La de 2000 amperios, es decir, la fuente de corriente y la corriente I1. Esa corriente I1 es la corriente que va a estar pasando por las resistencias que están en serie tanto de 1K como de 3K. Por lo tanto, eso fue o es lo que tenemos descrito
acá en estas expresiones. Vamos a subrayarla. Ahora bien, al momento de reemplazar los respectivos valores que tenemos, listo, la corriente, que es la corriente ICC o la corriente de Norton, que es la que estamos encontrando, va a ser igual a 2000 amperios, que ya la tenemos, que es la fuente de corriente, pero no tenemos la corriente I1. Ah, pero entonces la corriente I1 ¿a qué es igual? Bueno, quiero que revisemos bien este esquema, porque recuerden que la fuente de voltaje en esta ocasión es la fuente que está alimentando el circuito. Por lo tanto, los demás elementos se encuentran en paralelo a esta fuente, lo que quiere decir que la corriente I1 va a ser igual a 3 voltios. ¿Y pero por qué 3 voltios, muchachos? Porque recuerden que la corriente en este caso está entrando y ellas salen. Al salir quiere decir de que en este caso la fuente de voltaje es la que está suministrando el voltaje al resto de los elementos que están en el circuito. Por lo tanto, aquí tenemos 3 voltios que van a dividir ¿a quién? A dos elementos, o en este caso a las dos resistencias que están en serie. 1K más 2K. Recuerden que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, en este caso las dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que 3 voltios entre 3 kiloohmios me va a dar una corriente de 1 miliamperio. Por lo tanto, la corriente de Norton en circuito cerrado vendría a ser, o este sería el esquema que representa la aplicación del teorema de Norton, y en donde podemos redibujar lo siguiente. La fuente de corriente independiente viene a reemplazar o viene a hacer la respuesta a la corriente de 3 miliamperios que acabamos de hallar, que es la corriente de Norton en circuito cerrado. Y la resistencia de Norton o la resistencia de Thevenin viene a reemplazar o viene a colocarse de forma paralela a esta fuente de corriente independiente. Por lo tanto, este sería el esquema que nos quedaría luego de aplicar el teorema de Norton en esta ocasión. ¿Ok? Ya, simplemente la fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton, la fuente de corriente de Norton en paralelo con la resistencia de Norton, y ahora aquí vuelve a aparecer la resistencia que inicialmente habíamos quitado del ejercicio, que es la resistencia de 6K, obviamente también en paralelo. Ya con esto se nos es más fácil encontrar el voltaje V sub 0, que procederíamos a hallar haciendo un divisor de tensión, perdón, sí, un divisor de corriente, perdón, para hallar la corriente que pasa por la resistencia de 6K. Muchas gracias.